Durante 18 años, el mundo creyó que mi hija perdió su última partida por un error, un movimiento ilógico, un fallo garrafal en el momento cumbre de su joven carrera, una grieta en la fachada de una mente prodigio. Eso fue lo que dijeron los expertos, lo que susurraron los rivales, lo que concluyó la policía. Un lapsus, una distracción, una tragedia personal que se manifestó en el tablero. Pero los genios no cometen errores de esa magnitud, no de esa manera. Los genios, cuando se ven acorralados y se les arrebata la voz, encuentran otras formas de hablar, dejan pistas. Y esa jugada, ese movimiento imposible que selló su destino en el torneo, esa maldita y bendita jugada, no era el final del juego, era el principio del mío. El 12 de octubre de 2007 era un domingo perfecto para un recuerdo, de esos domingos que se instalan en la memoria con la calidez de una vieja fotografía. En el barrio de San Ángel, en el corazón cultural de la Ciudad de México, el tiempo parecía moverse a un ritmo más lento, más amable. El sol de la tarde, ya bajo en el horizonte, no quemaba, acariciaba, bañaba las calles empedradas y las fachadas de las casonas coloniales en una luz dorada, casi líquida, que hacía resaltar los colores vibrantes de las bugambilias que se derramaban por los muros de piedra volcánica. Las jacarandas, en su segunda floración del año, dejaban caer una llovizna púrpura y silenciosa con cada soplo de brisa, creando una alfombra efímera sobre la cual las familias paseaban sin prisa. El aire era un tapiz de aromas y sonidos inconfundiblemente mexicanos. Desde la plaza llegaba el olor dulce y ahumado del maíz, asándose en los anafres, el vapor de los esquites recién preparados subiendo en volutas que prometían el sabor del epazote, el limón y el chile. Se oía, a lo lejos, la melodía nostálgica y ligeramente desafinada de un organillero, un sonido que era la banda sonora de la ciudad, una reliquia andante que hacía que los abuelos sonrieran y los niños miraran con curiosidad al hombre que giraba la manivela. Un vendedor de obleas pregonaba su mercancía con un canto monótono y familiar, mientras las risas de los niños que perseguían palomas en el atrio de la parroquia de San Jacinto se mezclaban con el murmullo de las conversaciones de los adultos sentados en las bancas. Era la vida en su expresión más pura y cotidiana, un ecosistema de normalidad tan robusto que parecía imposible de fracturar. A las 5 en punto, las campanas de la iglesia tañeron con su voz grave y solemne, una llamada a la oración para algunos, un simple marcador del paso del tiempo para otros. Para un hombre, Javier Esquivel, ese sonido se convertiría en el metrónomo que marcaría el último minuto de paz de su existencia. Dentro de los muros del Centro Cultural San Ángel, el bullicio del exterior se desvanecía, reemplazado por un silencio casi sagrado, denso y cargado de una tensión eléctrica. El mundo de afuera, con su caos y su belleza, dejaba de existir. Aquí, el universo se reducía a 64 casillas, de madera y marfil. Era la final del Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez. El único sonido era el suave y rítmico clic-clac de los relojes, un corazón dual que marcaba el pulso de la batalla intelectual. En el centro de esa quietud, una niña de 12 años llamada Sofía Esquivel estaba a punto de hacer historia y, sin que nadie lo supiera, a punto de desaparecer del mapa de la existencia. La pregunta que nacería en los próximos minutos atormentaría a su padre durante casi 2 décadas. ¿Cómo puede una persona, un cuerpo, una vida entera evaporarse en un pasillo de 10 metros? Y cómo una simple jugada, un movimiento de una pieza de madera sobre un tablero podía contener la clave de un misterio tan profundo y tan cruel.
Antes de continuar y sumergirnos en esta historia que nos recuerda lo frágil que es la normalidad, queremos sentir a nuestra comunidad. Dinos, en los comentarios, ¿desde qué ciudad del mundo nos estás acompañando? Queremos saber hasta dónde viajan las memorias que nos negamos a olvidar. El mundo interior de Sofía Esquivel era un océano. Para los de afuera, para los que solo veían sus trofeos y leían su nombre en los periódicos, su mente era una fortaleza de lógica y estrategia. La llamaban la Reina, un apodo que reconocía su dominio absoluto en el tablero. Su cerebro, decían los expertos, era un mecanismo de relojería perfecto, una máquina capaz de calcular variantes con una profundidad y una velocidad asombrosas para su edad. Veía el juego no en jugadas, sino en sinfonías de posibilidades. Pero esa era solo la superficie. En las profundidades de su ser, donde nadie más podía mirar, Sofía no era una reina, era una exploradora. Su verdadera pasión no residía en la geometría predecible del tablero, sino en el caos sublime y misterioso de las profundidades marinas. No soñaba con ser campeona mundial, soñaba con ser bióloga marina, con descender en un batiscafo a la fosa de las Marianas, con descubrir nuevas formas de vida que brillaban en la oscuridad perpetua. El ajedrez era el mundo de su padre, y ella lo habitaba por amor, un acto de devoción filial que realizaba con una maestría que ocultaba su anhelo por otro universo. Había un recuerdo, un secreto que guardaba como su tesoro más preciado. Una noche de sábado, mientras sus padres creían que dormía, ella estaba bajo las sábanas con una linterna y un libro. No era un libro de ajedrez sobre la defensa siciliana. Era un tomo grueso y pesado sobre fauna abisal que había convencido a su padre de que le comprara, diciéndole que era para un proyecto escolar. Con la linterna, iluminaba las fotografías de criaturas que parecían sacadas de un sueño. El pez dragón con sus dientes como agujas, el calamar vampiro con su manto de terciopelo, el pez pelícano con su boca desproporcionada. No los veía como monstruos, sino como maravillas. Trazaba sus contornos con el dedo, susurrando sus nombres científicos, imaginando el silencio absoluto y la presión aplastante de su hábitat. Se sentía más en casa en esa oscuridad imaginada que bajo las luces brillantes de un torneo. Esa era su dualidad. Vivía con el peso de ser la niña genio, una etiqueta que la cubría como un manto pesado, aislándola de las conversaciones triviales y los juegos de otros niños de su edad. Ellos hablaban de música pop, de programas de televisión. Ella quería hablar de la estrategia de los pulpos para camuflarse. Era una soledad extraña, la soledad de quien habla un idioma que nadie más a su alrededor parece entender. Su único anclaje, su ritual antes de sumergirse en la abstracción del juego, era una pequeña pieza de madera. De una bolsa de terciopelo azul sacaba siempre su alfil de ébano, un regalo de su abuelo materno, un viejo carpintero que le había dicho: «Este es el viajero, Sofía. Se mueve en diagonal, ve el mundo desde un ángulo diferente». La pieza era imperfecta. Tenía una pequeña mella casi invisible en la base. Un error del torno que su abuelo no había querido lijar. Las cicatrices le dan carácter, le había dicho. Y Sofía amaba esa pequeña imperfección. Antes de cada partida, la pulía con un paño suave, sintiendo la lisura de la madera bajo sus dedos, un gesto que era una meditación silenciosa, una forma de conectar con el mundo tangible antes de abandonarlo por el reino de las ideas puras. Era su forma de decir: «Sigo aquí, soy yo, Sofía». Su único confidente, el único que conocía la existencia de su océano interior, era su padre. Javier Esquivel, de 45 años, era un hombre cuya vida entera giraba en torno a la paciencia y la precisión. Era un maestro relojero, uno de los pocos que quedaban en la ciudad.
Su taller en el corazón de Coyoacán era un santuario de orden, un microcosmos que olía a aceite, a metal pulido y a la madera vieja de los relojes de pared. Sobre su mesa de trabajo, bajo una lupa potente, un universo de diminutos engranajes, resortes y rubíes cobraba vida en sus manos firmes. Encontraba una profunda satisfacción en devolverle el tiempo a los objetos que lo habían perdido, en hacer que un corazón de latón volviera a latir con una precisión perfecta. Y toda esa paciencia, toda esa metodicidad, la aplicaba a su relación con su única hija. Javier no era solo su entrenador, era su cómplice. Él le había regalado el libro de fauna abisal. Él era quien se sentaba con ella a ver los viejos documentales de Jacques Cousteau, maravillándose juntos del silencio, majestuoso del mundo del silencio. Un día, mi reina, le prometía con una sonrisa cómplice, cuando ganes el mundial y seas rica y famosa, nos compraremos un barquito y nos iremos a buscar al Kraken. Era su pacto secreto, la promesa de un futuro donde ella podría ser ella misma. Y por esa promesa, Sofía estaba dispuesta a mover peones y torres, a sacrificar su tiempo en el altar del ajedrez. No sabía que el tiempo, el verdadero y cruel tiempo, estaba a punto de agotarse para siempre. Ese domingo, en la sala del torneo, Javier no estaba nervioso. Estaba en un estado de gracia. Sentado en la primera fila junto a su esposa, Elena sentía un orgullo que le hinchaba el pecho, una calidez casi dolorosa. Elena, en cambio, era un manojo de nervios. Ella era maestra de primaria y aunque estaba inmensamente orgullosa del talento de su hija, no podía evitar ver el costo. Veía a la niña de 12 años que apenas tenía amigas, que nunca iba a pijamadas, que pasaba los fines de semana viajando a torneos en lugar de ir al cine. ¿No crees que la estamos presionando demasiado?, le había preguntado a Javier la noche anterior. Mira su rostro cuando juega, Javi. A veces parece tan ausente. Javier había desestimado sus preocupaciones con un gesto. Es concentración, mi amor. Es la marca de los genios. Hoy hará historia. Y después, unas largas vacaciones. La llevaremos a la playa, a que vea sus peces. Era la víspera de la culminación de su proyecto, de su sueño. No podía ver las fisuras. No quería verlas. La partida final era contra una leyenda del ajedrez mexicano, el maestro Ismael Valdés, un hombre mayor, de cabello cano y ademanes de patriarca, que había sido mentor de generaciones de jugadores. Se le consideraba un pilar de la comunidad, un guardián de la tradición y el honor del juego. Saludó a Sofía con una sonrisa que a todos les pareció paternal, revolviéndole el cabello antes de tomar asiento. La batalla sobre el tablero fue una obra de arte, una sinfonía de ataques y defensas. Sofía, con las piezas blancas, jugó con una ferocidad y una creatividad que dejaron a los expertos boquiabiertos. Desplegó un gambito de dama y, en lugar de optar por un juego posicional tranquilo, lanzó un ataque de minorías en el flanco de dama que desequilibró por completo al experimentado maestro. Cada movimiento era una pincelada de brillantez, una nota perfecta en una composición mortal. El control del tablero era suyo, la ventaja material y posicional era abrumadora. La victoria, el título nacional estaba a su alcance a un par de jugadas lógicas de distancia, y entonces, en la jugada 42, el universo se detuvo. Con la posición completamente ganada, con un jaque mate en 3 movimientos visible para cualquier jugador de club, Sofía hizo lo impensable. Su mano, normalmente tan decidida, flotó sobre el tablero por un momento que se estiró como una eternidad. Javier, en el borde de su asiento, contuvo la respiración, esperando el golpe de gracia. Pero la mano de Sofía no fue hacia la torre que daría el mate, fue hacia su alfil de casillas negras.
tomó la pieza y con un movimiento lento, casi ceremonial, la deslizó a través de una larga diagonal suicida. La depositó en la casilla H6, alfil a H6. Un jadeo colectivo recorrió la sala. No fue un murmullo, fue el sonido físico de docenas de personas absorbiendo aire a la vez, una ola de incredulidad y confusión. Era un error de principiante, un regalo absurdo de la pieza, de la posición y de la partida. Javier sintió un golpe de frío en el estómago. Miró el rostro de Sofía buscando una explicación. ¿Un mareo? ¿Una distracción repentina? Pero el rostro de su hija era una máscara de cera, sus ojos fijos en un punto indefinido, más allá del tablero, más allá de la sala. El maestro Valdés, tras un parpadeo de genuina estupefacción, levantó la vista y la miró. Ella no le devolvió la mirada. Valdés, con un gesto que parecía casi de pena, aceptó el regalo. Capturó el alfil y, en 2 movimientos más, el rey blanco de Sofía quedó expuesto y sin defensa. Jaque mate. En medio de un aplauso cortés pero desconcertado, Javier se levantó, moviéndose como un autómata. No era la derrota, era la irracionalidad. Era como ver a un matemático brillante declarar que 2 más 2 son 5. Se abrió paso hasta su hija. «No te preocupes por esa jugada, mi reina», le dijo, abrazándola con una fuerza que buscaba tanto consolarla como anclarse a sí mismo. «Ya habrá otras partidas». Sofía se separó de él y lo miró. Sus ojos, normalmente tan brillantes, tenían una opacidad extraña, un velo que a Javier le heló la sangre. Ella solo asintió, un gesto mínimo, y con una voz que era apenas un susurro dijo: «Tengo que ir al baño, papá. Espérame y nos vamos». Javier la vio alejarse hacia el fondo de la sala, hacia el corto pasillo que conectaba el área de juego con los sanitarios. La esperó junto a la salida, con Elena a su lado. Pasaron 5 minutos. El reloj de la pared avanzaba con una lentitud exasperante. 10 minutos. La sala se vaciaba y con el vacío un frío inexplicable comenzó a trepar por la espalda de Javier. 15 minutos. Su corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. Le dijo a Elena que lo esperara y caminó hacia el pasillo. La puerta del baño de damas estaba cerrada. Golpeó suavemente. «Sofía, ¿estás bien?» Silencio. Golpeó más fuerte. «Mi reina, contesta». El silencio que le respondió ya no era ausencia de sonido. Era una presencia, una entidad fría y aterradora. Empujó la puerta, pero estaba cerrada con el pestillo por dentro. El pánico puro y helado le subió por la garganta. Gritó pidiendo ayuda. Un guardia de seguridad apareció. Juntos forzaron la cerradura. La puerta se abrió de golpe. El baño estaba impecable y vacío. La pequeña ventana del fondo estaba cerrada y era demasiado alta. No había otra salida. Simplemente no estaba. Se había desvanecido. En ese instante, todos los relojes en el universo de Javier Esquivel se detuvieron para siempre. El descenso comenzó esa misma noche. Una caída libre en un abismo sin fondo. Una espiral oscura en la que cada vuelta los alejaba más de la luz del mundo que habían conocido. El regreso a casa desde el centro cultural fue un viaje a través de una ciudad que de repente parecía extraña y hostil. Las luces de los semáforos, los sonidos del tráfico, los rostros de los peatones, todo pertenecía a una realidad de la que ellos habían sido violentamente arrancados. La casa, que siempre había sido un refugio de calidez y orden, los recibió con un silencio gélido y acusador. Cada objeto, antes familiar, ahora era un artefacto de una vida pasada, un recordatorio punzante de la ausencia de Sofía. Su mochila del colegio, con un llavero de un caballito de mar colgando, estaba tirada junto al sofá donde la había dejado esa mañana. Sus zapatos de la escuela, con los cordones aún desatados, esperaban junto a la puerta.
un vaso de leche con chocolate a medio beber en la mesa de la cocina, con un círculo de condensación secándose en la madera. Eran las migas de pan de una vida interrumpida, y para Javier y Elena eran como brasas ardientes. Subieron las escaleras como si sus cuerpos pesaran el doble, cada escalón un esfuerzo monumental. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación de Sofía, una puerta blanca, con calcomanías de planetas y estrellas que brillaban en la oscuridad. Durante un largo minuto, ninguno de los dos se atrevió a girar el pomo. Entrar en esa habitación significaba admitir que ella no estaba dentro. Finalmente, Javier empujó la puerta. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la calle que se filtraba por la persiana. La cama estaba perfectamente tendida, su pijama de osos polares doblado sobre la almohada. El aire aún conservaba un rastro de su champú de manzana. Sobre su escritorio, un libro de biología marina yacía abierto, marcando una página que describía el hábitat del calamar gigante, sus tentáculos, ilustrados, extendiéndose como una promesa de misterios por descubrir. Elena se derrumbó. No fue un llanto ruidoso, sino un sonido gutural, el quejido de un animal herido mientras se abrazaba a la almohada de su hija, inhalando su aroma como si fuera el último soplo de aire. Javier, en cambio, se quedó paralizado en el umbral. Sentía una ira fría y paralizante, una ira contra el universo, contra el silencio, contra su propia impotencia. No había nada que hacer, solo esperar. Esperar una llamada de secuestradores, una noticia de la policía, un milagro. La impotencia era una toxina, un veneno que se extendía por sus venas, paralizando cada músculo, cada pensamiento. Esa noche no durmieron. Se quedaron sentados en la oscuridad del cuarto de Sofía, escuchando los crujidos de una casa que había perdido su corazón, mientras la esperanza, poco a poco, comenzaba a pudrirse, transformándose en el monstruo que sería su única compañía durante los años venideros, la incertidumbre. Las primeras 48 horas fueron un purgatorio de trámites burocráticos y un creciente terror. La maquinaria de la justicia, lenta e impersonal, se puso en marcha. Pasaron horas en la agencia del Ministerio Público, un lugar lúgubre que olía a café rancio, a papel viejo y a desesperación. El detective asignado al caso, un hombre de unos 50 años llamado Morales, con un bigote espeso y una mirada cansada, los interrogó en una pequeña oficina sin ventanas. Sus preguntas eran un protocolo, una lista de comprobación que no dejaba espacio para la naturaleza única de su tragedia. ¿Tenía la niña novio? ¿Amigos en internet que ustedes no conocieran? ¿Algún problema de drogas? ¿Discutieron con ella recientemente? Cada pregunta era una pequeña puñalada, una insinuación que manchaba la imagen de su hija. Javier, con una energía febril, intentó una y otra vez dirigir la conversación hacia lo único que él consideraba importante. Desplegó la planilla de ajedrez sobre el escritorio metálico, su dedo tembloroso apuñalando la casilla H6. «Detective, por favor, tiene que entender», suplicó. «Esto no es normal. Mi hija es una genio. Este movimiento, alfil H6, es el equivalente a que un físico ganador del Nobel declare que 2 más 2 son 5. Es un grito, es un mensaje». El detective Morales tomó la planilla, la observó con la paciencia de un hombre que ha escuchado 1000 teorías de 1000 padres desesperados, y asintió con una lentitud exasperante. «Lo entiendo, señor Esquivel. Es una pista inusual. La incluiremos en el expediente, no se preocupe. Pero la forma en que dobló el papel y lo guardó en una carpeta sin ninguna anotación especial le dijo a Javier todo lo que necesitaba saber. Para la policía, él era solo otro padre destrozado, aferrándose a un clavo ardiendo. Su teoría era una excentricidad, no una línea de investigación.
La maquinaria mediática, por otro lado, se movió con una velocidad depredadora. Al tercer día, su historia estaba en todos los noticieros. La misteriosa desaparición de la reina del ajedrez. Furgonetas de televisión se apostaron frente a su casa en Coyoacán. Un circo de cámaras y reporteros que transformó su calle tranquila en una zona de guerra informativa. No podían salir a por el pan sin ser asaltados por un enjambre de micrófonos y preguntas incisivas. ¿Es cierto que la presionaba demasiado, señor Esquivel? Podría haber huido de la presión. Señora Esquivel, ¿cómo se siente? La tragedia se había convertido en un espectáculo y ellos eran los protagonistas involuntarios. Al principio lo soportaron, concedieron entrevistas, mostraron la foto de Sofía una y otra vez, con la vana esperanza de que la exposición masiva ayudara. Pero pronto se dieron cuenta de que la bestia mediática no buscaba ayudar. Buscaba alimentar su propio ciclo de noticias de 24 horas. Una semana después, la policía celebró una conferencia de prensa. Javier y Elena asistieron, sentados en la primera fila, esperando oír algún avance. En su lugar, escucharon a un portavoz dar respuestas vagas, hablando de todas las líneas de investigación abiertas y pidiendo paciencia. Un reportero de un periódico amarillista hizo la pregunta que flotaba en el aire venenoso de la sospecha pública. Se está investigando a los padres. En ese momento, bajo los flashes de las cámaras, Javier sintió una nueva clase de horror. No solo habían perdido a su hija, sino que ahora también estaban perdiendo su propia inocencia a los ojos del mundo. Cuando la atención mediática se desvaneció, reemplazada por el siguiente escándalo, comenzó la verdadera y solitaria labor de la búsqueda. Javier y Elena se convirtieron en un ejército de dos. Con sus últimos ahorros, imprimieron miles de volantes. Sus días se convirtieron en una rutina gris y agotadora. Se levantaban antes del amanecer, mezclaban pegamento en un cubo y salían a empapelar la ciudad con el rostro sonriente de Sofía. Aprendieron a conocer la geografía del dolor de la Ciudad de México, los postes de luz de la avenida Insurgentes, los muros mugrientos de la estación de metro de Pantitlán, los concurridos mercados de La Merced y Jamaica. El acto de pegar los carteles era un ritual. Javier aplicaba el pegamento con una brocha. Elena alisaba el papel, sus manos trabajando juntas en un último acto de unidad. Mirar el rostro de su hija una y otra vez era una forma de tortura autoinfligida. A veces la gente se detenía. Una anciana les ofrecía una palabra de consuelo. Un estudiante se quedaba mirando la foto con genuina preocupación, pero la mayoría de la gente pasaba de largo, sus ojos evitando los suyos, como si el dolor fuera una enfermedad contagiosa. Regresaban a casa al anochecer, agotados, con el olor agrio del pegamento impregnado en su ropa, para enfrentarse a otra noche de silencio y espera. La primera pista falsa llegó como un espejismo en el desierto. Una llamada a la línea de ayuda que habían puesto en los carteles. Un hombre afirmó haber visto a una niña parecida a Sofía en la Basílica de Guadalupe. Parecía desorientada y estaba con una mujer mayor que la trataba con dureza. Salieron disparados, condujeron por la calzada de los misterios, su viejo coche abriéndose paso en el tráfico, el corazón de Javier martilleando contra sus costillas. Corrieron por la inmensa explanada de la basílica, un mar de peregrinos y fieles. Durante 2 horas buscaron frenéticamente, mostrando la foto a los vendedores, a los policías, a los sacerdotes. La esperanza era una droga, una sacudida de adrenalina que los mantenía en pie. Finalmente, encontraron a la niña que el hombre había descrito, sentada en una banca con su abuela. Se parecía vagamente a Sofía, tenía la misma edad y el pelo oscuro, pero no era ella. El viaje de vuelta a casa fue devastador. La droga de la esperanza había desaparecido, dejando una resaca de desesperación aún más profunda.
Fue la primera de muchas decepciones, cada una pequeña muerte, cada una erosionando un poco más los cimientos de su cordura y de su relación. La desintegración de su matrimonio no fue un evento, fue un proceso lento de erosión, como el agua goteando sobre una piedra. La búsqueda se convirtió en la única identidad de Javier. Su taller de relojería, antes un lugar de creación, se transformó en una obsesiva sala de guerra. Desmontó relojes antiguos para vender las piezas por separado y financiar la impresión de más volantes. Las paredes se llenaron de mapas y diagramas crípticos. Elena, por su parte, intentaba aferrarse a los restos de una vida normal. Volvió a su trabajo en la escuela, buscando en las rutinas y en los rostros de sus alumnos un respiro de la pesadilla. Pero el abismo entre ellos crecía cada día. Una noche, mientras Javier estaba en el taller hasta las 3 de la madrugada, moviendo piezas en un tablero de ajedrez, Elena entró. «Javier, ven a la cama», le suplicó, su voz rota por el agotamiento. «No puedo», respondió él sin apartar la vista del tablero. «Estoy cerca de algo, lo sé». Elena miró el caos de papeles, los hilos rojos que conectaban puntos en el mapa, y estalló. «No hay nada, Javier. Estás persiguiendo fantasmas en un tablero de ajedrez mientras el mundo real, nuestra vida, se derrumba. Yo también la perdí, era mi hija, pero no puedo vivir aquí, en este mausoleo que has construido». Fue la primera de muchas peleas, cada una más amarga que la anterior, cada una abriendo una herida que ya no podía cicatrizar. La llamada, desde Tijuana, casi 2 años después de la desaparición, fue el golpe de gracia. La voz rasposa al otro lado de la línea sonaba a verdad, una verdad sucia y comprada. El hombre describió a una niña muy lista, que no habla mucho, y que encajaba con la descripción de Sofía. La demanda de 50,000 pesos era el precio de la esperanza. La discusión que siguió fue la más terrible de sus vidas. «Es nuestro último dinero, Javier», gritó Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y si es una estafa? ¿Qué haremos entonces? Nos quedaremos sin nada». Javier, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la desesperación, la agarró por los hombros. «Sí es la palabra que nos va a matar, Elena. ¿Y si es real? ¿Y si es ella? Cada segundo que discutimos, ella está ahí esperando. No puedo vivir con la duda. Prefiero perder el dinero que perder la última oportunidad que nos quede de encontrar a nuestra hija». Tomó la decisión sin ella. Sacó el dinero del banco y lo depositó. El viaje en autobús fue una odisea de 40 horas a través de un país que le parecía indiferente a su dolor. Tijuana lo recibió con un golpe de calor y polvo. La dirección lo llevó a un edificio en ruinas en una colonia peligrosa. El orfanato era una farsa. Un hombre desdentado que cuidaba el lugar le dijo que no era el primer padre desesperado que llegaba allí buscando a un hijo. Era una estafa conocida. El regreso fue un borrón de vergüenza y autodesprecio. El peso de su fracaso era físico, una presión en el pecho que apenas le dejaba respirar. Cuando abrió la puerta de su casa en Coyoacán, fue recibido por un silencio antinatural. No había olor a café, no había ninguna luz encendida. Sobre la mesa de la cocina, donde antes compartían sus vidas, había una sola hoja de papel. La caligrafía de Elena era temblorosa. «Javier, fui a buscarte a la estación de autobuses. Esperé durante horas. Supongo que este silencio significa que no la encontraste. No puedo seguir viviendo así, saltando de una esperanza falsa a otra. Cada decepción me mata un poco más. Necesito un final, aunque sea uno que yo tenga que inventar en mi cabeza para poder sobrevivir. Me voy a casa de mi hermana en Querétaro. Te amo, siempre te amaré, pero ya no puedo vivir en tu guerra. Ojalá encuentres tu paz. Ojalá yo pueda encontrar la mía. Perdóname, Elena». El papel cayó de sus manos. La casa estaba vacía.
Los armarios, entreabiertos, mostraban los huecos que ella había dejado. El fantasma de su hija ya no era la única ausencia. Ahora él estaba completamente solo, un rey abandonado en un tablero donde todas sus piezas habían sido capturadas. Se había quedado sin nada, excepto su obsesión. Los años que siguieron a la partida de Helena fueron los años del gran silencio, de la sedimentación del dolor. Si el primer par de años habían sido un cataclismo, un terremoto que había derribado los cimientos de su vida, la década que siguió fue la lenta e inexorable invasión de la ruina, como la hiedra que crece sobre un edificio abandonado, cubriéndolo todo, asfixiándolo todo, hasta que la estructura original es irreconocible. El mundo exterior, con sus ciclos de noticias, sus crisis económicas, sus olimpiadas y sus avances tecnológicos, se convirtió en un rumor lejano, el murmullo ininteligible de un televisor en la casa de un vecino. El universo de Javier Esquivel se contrajo de forma definitiva, encogiéndose hasta caber por completo dentro de las 4 paredes desconchadas de su taller de relojería en Coyoacán. Ese lugar, antes un santuario de orden y precisión, un microcosmos donde el tiempo podía ser domesticado, desarmado y reparado, se metamorfoseó en un reflejo físico y perfecto de su mente fracturada. Se convirtió en una cueva, un archivo caótico de su dolor, un monumento a la ausencia. El polvo fue el primer conquistador, el más paciente de todos. Empezó como una fina capa sobre los relojes detenidos en las repisas y las herramientas en desuso, y con el paso de 1900 los años se convirtió en un manto grueso y grisáceo que suavizaba los contornos de todos los objetos, como una nevada perpetua que caía en un mundo sin estaciones. Las telarañas, tejidas con una maestría de la que carecían los humanos, colgaban de las lámparas de latón y de las esquinas de los estantes, ondeando suavemente con las corrientes de aire que se colaban por debajo de la puerta como velas de barcos fantasma. El olor característico del taller, una mezcla limpia y masculina de aceite, lubricante, metal pulido y la madera noble de los relojes antiguos, fue reemplazado gradualmente por un aroma rancio y estratificado a papel viejo, a café frío que había desarrollado una película de moho en el fondo de innumerables tazas, y a la humedad de la desesperanza que parecía emanar de las propias paredes. La gran pared del fondo, antes cubierta de pinzas, destornilladores y bruñidores colgados en un orden meticuloso, se transformó en el mural de su obsesión. Un mapa gigantesco de la República Mexicana, amarillento y rasgado en los bordes, estaba cubierto por una densa telaraña de hilos de estambre rojo, cada uno partiendo de la Ciudad de México y terminando en un punto muerto. Tijuana, Chiapas, Veracruz, docenas de supuestos avistamientos, cada uno una pequeña tumba para un fragmento de su esperanza. A su lado, fotos de Sofía en diferentes edades, su sonrisa congelada en el tiempo contrastando brutalmente con la decadencia del lugar, y en el centro de todo, como el sol negro de su sistema solar, una fotocopia ampliada y granulada de la planilla de ajedrez con la jugada 42, AH6, rodeada en un círculo rojo una y otra vez, con diferentes bolígrafos, como si la repetición del gesto pudiera, por pura fuerza de voluntad, arrancarle un secreto que se negaba a entregar. La transformación de Javier fue paralela a la de su entorno. Dejó de ser el hombre meticuloso que se afeitaba cada mañana y mantenía sus camisas planchadas. Su cuerpo se rindió al mismo abandono que su taller. Perdió peso de una forma alarmante. Su rostro, antes lleno, se convirtió en una máscara de piel tensada sobre los pómulos y la mandíbula. Bajo sus ojos crecieron unas ojeras oscuras y permanentes, trincheras cavadas por 1000 noches de insomnio. Su cabello, antes negro y espeso, se tornó completamente gris y ralo,
y a menudo olvidaba cortárselo, dejándolo crecer en mechones rebeldes que le caían sobre la frente. Un temblor constante se instaló en sus manos, una vibración fina pero persistente que hacía casi imposible su antiguo oficio y que delataba un sistema nervioso destrozado. Se convirtió en el fantasma de Coyoacán, una leyenda local susurrada. Su dolor era demasiado grande, demasiado crónico, y la gente, por un instinto primario de supervivencia, se aleja de lo que no puede reparar o comprender. Para ilustrar su muerte social, basta una escena. Un jueves por la mañana, cuando el mercado de Coyoacán bullía de vida. Javier, forzado por un hambre que ya apenas sentía, salió de su cueva para comprar algo de queso y pan. El mercado era una explosión sensorial que agredía su sistema atrofiado. El olor de las flores de cempasúchil y el cilantro fresco, el grito de los vendedores anunciando sus ofertas, el regateo de las amas de casa, el color vibrante de las frutas y verduras. Era un río de vida del que él ya no formaba parte. Caminaba a través de la multitud y la gente se apartaba a su paso, como las aguas del Mar Rojo. Vio a la señora Carmen, la dueña del puesto de quesos, una mujer que lo había visto crecer y que siempre le pellizcaba la mejilla a Sofía. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Javier esbozó una mueca que pretendía ser una sonrisa. La señora Carmen, con el pánico dibujado en el rostro, se giró bruscamente y empezó a arreglar sus quesos con una concentración febril, como si su vida dependiera de ello. Javier se detuvo, el corazón encogido. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió del mercado con las manos vacías. Era invisible, era un leproso social. Sus días se regían por una serie de rituales obsesivos que daban una falsa estructura a su vacío. Se despertaba con la primera luz, pero no se levantaba. Se quedaba acostado durante una hora, mirando las grietas del techo, mientras la angustia de un nuevo día sin respuestas se asentaba en su pecho como una losa de plomo. Luego preparaba un café negro y espeso en una cafetera oxidada, usando el mismo filtro de tela una y otra vez. Se sentaba frente a su mural de La Obsesión. Durante la primera hora de la mañana, releía metódicamente el expediente policial, un fajo de papeles amarillentos y manoseados que se sabía de memoria, buscando una contradicción, un detalle pasado por alto, una sombra en una declaración que pudiera significar algo. Luego, sacaba el tablero de ajedrez. Limpiaba cada pieza con un trapo, un ritual heredado de su hija. Colocaba las piezas en su posición inicial y entonces comenzaba la partida. Recreaba la última partida de Sofía, jugada por jugada, susurrando la notación en voz alta. 1, E4, C5, 2, CF3, D6. Cuando llegaba a la jugada 42, se detenía. Miraba el tablero durante horas. A veces probaba jugadas alternativas, tratando de entender qué la había forzado a cometer semejante error. A veces simplemente hablaba con ella. No lo entiendo, mi reina. Estabas ganando. Tenías la partida en tus manos. ¿Qué viste? ¿Quién estaba en la sala? Te hicieron una seña, te amenazaron. Y luego el remordimiento lo consumía. No, perdóname, mi amor. Hiciste lo que pudiste. Yo soy el estúpido. Yo soy el que no ha sabido leer tu mensaje. El resto del día lo pasaba sumido en libros de criptografía, numerología y simbolismo, buscando claves en un universo que solo existía en su cabeza. Las visitas de Elena eran un oasis de dolor en su desierto de soledad. Una vez al año, usualmente cerca del cumpleaños de Sofía, ella conducía desde Querétaro. Su llegada siempre era un shock. Entraba en el taller y por un momento el horror se dibujaba en su rostro al ver la magnitud del abandono. Intentaba limpiar un poco, abrir una ventana, gestos fútiles contra años de decadencia. Le contaba de su vida, de su trabajo como directora de una pequeña escuela, de su jardín. En una de esas visitas, en el 8º aniversario de la desaparición,
La tensión entre sus dos mundos se hizo insoportable. Ella le había traído un suéter nuevo, de un color azul intenso. El que llevas está roto, Javier. Por favor, cuídate un poco. Él apenas lo miró. Este funciona, murmuró señalando el jersey gris y raído que llevaba puesto. Luego, con un brillo febril en los ojos, la llevó hacia el mural. Mira, creo que tengo algo nuevo, dijo, señalando una compleja red de flechas que había dibujado. Si inviertes los valores numéricos de las casillas y los aplicas al calendario azteca... Elena lo detuvo, poniendo una mano sobre el papel. Javier, basta, dijo, su voz temblando. Sofía se ha ido, nuestra hija está muerta, y no pasa un solo día sin que la extrañe. Pero yo la he llorado, la he enterrado en mi corazón, y es la única forma en que he podido seguir viviendo. Por favor, te lo suplico, déjala descansar, y descansa tú. Las palabras «está muerta» golpearon a Javier con la fuerza de un puñetazo. «No digas eso», siseó, su voz llena de veneno. «No tienes derecho a decir eso. Tú te rendiste, tú la abandonaste. Yo no, yo nunca me rendiré». Elena retrocedió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No la abandoné a ella, Javier. Te abandoné a ti, a esta tumba en la que te has encerrado. Adiós». Se fue esa tarde, y Javier supo, mientras la veía alejarse, que algo se había roto para siempre. Su esperanza, que ella veía como una enfermedad, era lo único que lo mantenía con vida. Fue en el 10º año de su exilio autoimpuesto, cuando ya había agotado todas las vías lógicas y su mente coqueteaba abiertamente con la locura, que llegó la carta desde Oaxaca. No era un anónimo. Estaba firmada por una mujer llamada Elodia. La caligrafía era temblorosa, la de una persona mayor, y el papel barato y delgado. La carta hablaba de visiones, de una niña de la ciudad con ojos de luna triste que se le aparecía en sueños, viviendo en una comunidad aislada en la sierra, adoptada por la montaña y protegida por los espíritus del lugar. No pedía dinero. Solo decía que sentía el hilo de un padre roto y que su deber como curandera era comunicárselo. Para un hombre que había sido estafado y engañado, la minosa ausencia de una demanda económica fue el anzuelo. Lo lógico había fracasado estrepitosamente. Quizá la respuesta estaba en lo ilógico. Era la última frontera de la esperanza. Vendió un viejo y valioso reloj de pared que había pertenecido a su abuelo, el último objeto de verdadero valor que le quedaba, y emprendió el viaje. El viaje fue un descenso a otro México, uno más antiguo y profundo. El autobús nocturno lo dejó en la ciudad de Oaxaca al amanecer, y desde allí, un colectivo destartalado, una camioneta adaptada para llevar a una docena de personas y varias gallinas, lo subió por caminos de terracería que serpenteaban al borde de precipicios vertiginosos. La sierra de Oaxaca lo envolvió en su niebla y su silencio, un mundo de un verde tan intenso que dolía a los ojos, donde el tiempo no se medía en horas, sino en estaciones de siembra y cosecha. El pueblo de la vidente, Elodia, era un puñado de casas de adobe que parecían brotar de la propia ladera de la montaña. La encontró, una anciana zapoteca de rostro surcado como la tierra reseca y ojos negros y brillantes que parecían ver más allá de la piel. Lo recibió con una inclinación de cabeza como si lo estuviera esperando. Durante 3 días, Javier se sometió a sus rituales, abandonando su escepticismo como un abrigo viejo en la puerta. Lo purificó con el humo denso y aromático de un manojo de hierbas y copal, que la anciana soplaba sobre su cuerpo mientras canturreaba en una lengua que no entendía. Le dio a beber tés amargos hechos de raíces desconocidas, que le provocaron sueños vívidos y febriles.
En esas visiones jugaba al ajedrez con jaguares en un tablero hecho de nubes, veía a Sofía nadar felizmente en un río subterráneo hecho de estrellas líquidas y escuchaba el sonido de las olas del mar dentro de la pequeña choza de adobe. Fue un desmantelamiento de su ser racional, una rendición forzada a un mundo de símbolos y espíritus que su mente de relojero no podía comprender. En la tercera noche, sentados, junto a un pequeño fuego que chisporroteaba, Elodia le dio su veredicto. «He hablado con los antiguos», dijo en voz baja, su mirada fija en las llamas. «La niña que buscas cruzó el umbral. Su espíritu fue llamado por la montaña. Está en paz, pero su camino ya no es el tuyo. El hilo que los unía debe ser cortado para que tu alma deje de sangrar. Debes dejarla ir». Javier se sintió vaciarse por completo. No era la respuesta que buscaba, pero la sintió como una verdad, al menos para aquella mujer. No encontró a Sofía, pero el viaje le había dado algo inesperado, el agotamiento total. Había perseguido la última y más irracional de las esperanzas, y también había resultado ser un callejón sin salida. Regresó a su taller no solo con las manos vacías, sino con el alma exhausta. El fuego de la búsqueda febril se había extinguido, dejando solo las brasas frías de una obsesión crónica. Los siguientes 8 años fueron los años de la resignación, de la bruma gris. Javier aceptó su condición. Era el guardián de una memoria que solo a él le importaba, hasta que el mundo exterior, el mundo de los bancos y las deudas, finalmente derribó su puerta. La carta de desalojo fue el golpe final. Impersonal, burocrática, brutal. Le daba 30 días para vaciar la casa familiar, el último vestigio de la vida que le habían arrebatado. Empacar fue una autopsia de su propia vida. Y entonces llegó al cuarto de su hija, el santuario. El polvo lo cubría todo, pero el espíritu de ella seguía allí. Sostuvo entre sus manos el pequeño peluche de un caballito de mar. Acarició los dibujos de peces pegados en la pared y finalmente se subió a una escalera para bajar la última caja del armario, una caja de cartón pesada, sellada con cinta adhesiva, con la palabra «Recuerdos» escrita con la caligrafía de Elena. Estaba atascada, tiró de ella con una mezcla de frustración y pena. Sus manos temblorosas resbalaron. La caja se tambaleó y cayó. Se estrelló contra el suelo y su contenido se desparramó como un torrente de memoria. Álbumes de fotos, diplomas, proyectos escolares. Se arrodilló, derrotado, para recoger el desastre. Y entonces la vio. Una fotografía. Una simple foto de 10 por 15 centímetros que se había deslizado de un álbum y había quedado boca arriba. Era Sofía, a los 10 años, en un campamento de verano de ajedrez en Valle de Bravo. Su sonrisa era distinta, genuina, libre. Pero no fue la sonrisa lo que detuvo el corazón de Javier. Fue el fondo. Detrás de ella, una cabaña de madera rústica. Y en el dintel de la puerta tallado a mano, un código, H6. El aire abandonó sus pulmones. El mundo se detuvo. H6. Su mente, entrenada durante 18 años para buscar patrones, de repente encontró uno que era innegable, perfecto y aterrador. Y entonces su mirada se desvió hacia la figura al lado de Sofía. Un hombre con una mano en su hombro. Una mano que en la foto parecía paternal, pero que ahora se sentía posesiva. El instructor del campamento. Un rostro más joven, pero inconfundible. El maestro Ismael Valdés. En ese instante 18 años de niebla, de confusión, de dolor sordo, de teorías locas y de pistas falsas, se disiparon con la violencia de un relámpago. Una claridad cegadora, brutal, lo inundó todo. H6. Alfil a H6. No era un error.
No era un lapsus, no era una jugada ilógica, era un grito de auxilio, un mensaje desesperado, la única pista que una niña genio, atrapada y aterrorizada, pudo dejar en el único lenguaje que sabía con certeza absoluta que su padre entendería. No era una coordenada en el tablero, era una dirección, era una ubicación, era el nombre de una cabaña. Javier se quedó de rodillas en el suelo, sosteniendo la pequeña fotografía como si fuera el objeto más sagrado del universo. Las lágrimas, secas durante una década, comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y liberadoras. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una furia helada, de una certeza terrible y absoluta que por primera vez en 18 años le daba una razón para vivir. El juego no había terminado. El juego de su hija había sido solo el prólogo. Ahora, por fin, comenzaba el suyo. La mañana siguiente al descubrimiento fue como el primer día de un mundo nuevo. Un mundo en el que la niebla se había disipado para revelar un paisaje terrible, pero nítido. Por primera vez en 18 años, Javier Esquivel se despertó no con el peso sordo de la incertidumbre, sino con el filo cortante de un propósito. El temblor en sus manos había desaparecido, reemplazado por una quietud helada, la calma que precede a la tormenta. Se levantó de la cama, no como el espectro encorvado que se arrastraba por la casa, sino con una rectitud en la espalda que no sentía desde que era un hombre joven. Se dirigió al baño y se miró en el espejo manchado. Vio el rostro de un extraño, un hombre de 63 años que parecía de 80, con la piel surcada por un mapa de dolor. Y por primera vez en más de una década, no apartó la mirada. Con una metodicidad que recordaba al relojero que una vez fue, abrió el botiquín, encontró una navaja de afeitar oxidada y una brocha endurecida. Se afeitó. El proceso fue lento, torpe. Se hizo varios cortes, pero no sintió el dolor. Con cada pasada de la navaja sentía que estaba arrancando la máscara del fantasma, revelando al hombre que había estado sepultado debajo. Buscó en el armario y encontró una camisa blanca, amarillenta por el tiempo, y un pantalón de vestir gris. Se vistió. El hombre que le devolvió la mirada en el espejo seguía siendo viejo y estaba terriblemente cansado, pero en sus ojos había una luz nueva, la luz fría y dura de un cazador que acaba de encontrar el rastro de su presa. Colocó la fotografía en el bolsillo interior de su saco, junto a su corazón. Era su única arma y sabía que era suficiente. No se dirigió a la vieja y decrépita agencia del Ministerio Público, donde había perdido tantos años de su vida. Sabía que allí su historia se perdería de nuevo en la burocracia y el escepticismo. Se dirigió a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, un imponente edificio de cristal y acero en el corazón de la ciudad, un símbolo de un nuevo México que, esperaba, tuviera menos paciencia con los fantasmas del pasado. Pidió hablar con la unidad de casos sin resolver, la Fiscalía de Asuntos Olvidados, como la llamaban coloquialmente. Esperaba pasar horas en una sala de espera, ser despachado por una secretaria aburrida. Pero algo en su nueva y extraña calma, en la intensidad de su mirada, debió de traspasar las barreras de la indiferencia. Después de menos de una hora, fue conducido a una oficina en un piso alto, con una vista panorámica de la ciudad que a él no le importó en lo más mínimo. Detrás de un escritorio moderno y ordenado se sentaba la fiscal Ana Lira. Era una mujer de unos 30 y tantos años, de cabello negro recogido en un moño severo, vestida con un traje sastre impecable. Su rostro era serio, y sus ojos, oscuros e inteligentes, lo escanearon con una rapidez analítica que a Javier le resultó a la vez intimidante y extrañamente reconfortante. No había lástima en su mirada, solo una curiosidad profesional. «Señor Esquivel», dijo ella, su voz clara y sin inflexiones.
Me dicen que tiene nueva información sobre un caso de 2007, el caso de su hija, Sofía. Javier asintió. Tengo la solución, dijo él, su voz firme, sin el temblor de súplica al que se había acostumbrado. Durante la siguiente hora, Javier relató la historia, pero no la contó como el padre destrozado que había sido. La contó como un analista, como un relojero, desarmando un mecanismo complejo. Empezó por el final, por la fotografía. La sacó de su bolsillo y la deslizó sobre la superficie pulida del escritorio. La fiscal Lira la recogió con cuidado, usando un pañuelo para no dejar huellas dactilares. La estudió bajo la luz de una lámpara, sus ojos moviéndose entre el rostro de la niña, el de Valdés y el código H6. Luego, Javier reconstruyó la historia hacia atrás. Le habló de la jugada, alfil HT6, y por primera vez se la explicó no como una teoría loca, sino como un acto de comunicación desesperada en un contexto de coacción. Le habló de la investigación fallida, de la indiferencia del detective Morales, de los 18 años de silencio. Habló con una lucidez y una precisión que mantuvo a la fiscal Lira en silencio, escuchando, asintiendo ocasionalmente. Cuando Javier terminó, la fiscal no dijo nada durante un largo minuto. Siguió mirando la fotografía. ¿Por qué este hombre, Ismael Valdés, nunca fue considerado un sospechoso principal?, preguntó finalmente. Era su mentor, un pilar de la comunidad. Nadie sospecharía de Dios, respondió Javier con una amargura sin fondo. La fiscal Lira se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. La obsesión de un mentor por su pupilo no es un móvil nuevo, señor Esquivel. El ego es un motor poderoso para el crimen. Se giró y lo miró. Usted ha pasado 18 años viviendo dentro de este caso. Yo llevo 1 hora, y aún así, su historia tiene una coherencia aterradora. Regresó a su escritorio y pulsó un botón en su intercomunicador. Ramírez, venga a mi oficina y traiga todo lo que tengamos digitalizado sobre el expediente Esquivel, número 734 bis, del año 2007. En ese momento, Javier sintió que un engranaje que había estado oxidado durante casi 2 décadas finalmente comenzaba a moverse. La investigación de la fiscal Lira fue un ejercicio de velocidad y precisión letal. Reunió a un pequeño equipo de 2 analistas jóvenes y un detective veterano. En una sala de juntas, proyectó la foto de Sofía en una pantalla grande. «Esta es Sofía Esquivel», dijo. Desapareció en 2007. El caso se cerró como una posible fuga. Hoy lo reabrimos como una probable investigación de homicidio. Nuestro único sospechoso es este hombre, Ismael Valdés. El equipo se puso a trabajar, mientras un analista se sumergía en los registros de propiedad y confirmaba que la cabaña H6 en Valle de Bravo seguía perteneciendo a Valdés. El otro desenterraba los registros financieros y telefónicos del maestro del año 2007. Descubrieron un patrón de llamadas a un teléfono de prepago en la zona de Valle de Bravo en los días y semanas posteriores a la desaparición, llamadas que nunca había declarado. El detective veterano, un hombre llamado Rojas, empezó a rastrear a otros asistentes al torneo. Encontró a una mujer, una ex organizadora, que ahora vivía en Puebla. Rojas condujo para hablar con ella. Al principio, la mujer no recordaba nada fuera de lo común. Pero cuando Rojas le preguntó específicamente por Valdés y una salida de servicio, la memoria de la mujer se encendió. «Dios mío», dijo, «lo recuerdo. Me pareció extraño. Vi al maestro hablando con Sofía en el pasillo. Parecía que la estaba regañando. Luego, la tomó suavemente por el brazo y la guió hacia la puerta del fondo, la que da al callejón de servicio. Pensé que la estaba llevando a un lado para consolarla lejos de la gente. Cada pieza nueva encajaba con una perfección aterradora.
En menos de 72 horas, la fiscal Lira tenía más avances que la procuraduría anterior en 18 años. Ismael Valdés vivía en una elegante casa en el barrio de Las Lomas, un santuario de respetabilidad y riqueza. Cuando dos agentes de la fiscalía se presentaron en su puerta con una invitación para declarar, su primera reacción fue de una indignación casi teatral. ¿Una declaración sobre qué? ¿Saben quién soy yo? Su arrogancia era una armadura forjada a lo largo de una vida de adulación y respeto incuestionable. Aceptó ir, más por un deseo de aclarar rápidamente el absurdo malentendido que por un sentimiento de obligación. Llegó a la fiscalía con su abogado, un hombre igualmente elegante y arrogante. La sala de interrogatorios era pequeña, fría, y estaba pintada de un color gris neutro, diseñado para aniquilar cualquier sensación de confort. Una mesa de metal, 3 sillas, nada más. La fiscal Lira y el detective Rojas entraron y se sentaron frente a él. La primera fase del interrogatorio fue una coreografía de cortesía. Lira le ofreció agua, le preguntó por su salud. Valdés respondió con una condescendencia paternalista, llamándola jovencita. Habló de Sofía con una nostalgia ensayada. Una mente trágicamente brillante. Podría haber sido la mejor del mundo. Su pérdida fue una catástrofe para el ajedrez mexicano. Contó su versión de ese día, una versión pulida por los años. Una partida difícil, un error inesperado de la niña, su propia victoria agridulce y su conmoción al enterarse después de su desaparición. Era una historia perfecta, sin fisuras. La segunda fase comenzó cuando Lira, con una calma absoluta, empezó a introducir las inconsistencias. Maestro, en su declaración original de 2007, usted afirmó que se fue a casa directamente después del torneo. Sin embargo, sus registros telefónicos de esa noche muestran varias llamadas realizadas desde la zona de la carretera a Toluca. ¿Recuerda haber hecho una parada? Valdés parpadeó. Una microexpresión, casi imperceptible. Ah, sí, claro, dijo tras una pausa demasiado larga. Recordé que tenía que visitar a un viejo amigo enfermo que vive por allá, un asunto personal. Lira asintió sin desafiarlo. Entiendo. También notamos que usted es propietario de una cabaña en Valle de Bravo, una propiedad que omitió mencionar en su declaración. El rostro de Valdés comenzó a perder su color. Es una inversión. Apenas voy por allí. No vi qué relevancia podría tener. La relevancia, dijo Lira inclinándose ligeramente hacia adelante, es que una testigo lo vio a usted guiando a Sofía Esquivel hacia una salida de servicio en dirección opuesta a los baños, la misma salida que lleva al estacionamiento trasero. La arrogancia de Valdés comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una ira defensiva. Eso es ridículo. Es la palabra de una desconocida contra la mía. Mi reputación. Fue entonces cuando Lira jugó su carta más poderosa. Abrió una carpeta y sacó un informe. Hice que un gran maestro internacional, amigo de esta fiscalía, analizara la partida final. Dijo, su voz bajando a un tono casi hipnótico. Específicamente, la jugada 42. Su conclusión, y cito, es que el movimiento alfil H6 en esa posición es tan ilógico y tan catastróficamente erróneo que no puede ser considerado un error de cálculo. Es un acto deliberado, un movimiento diseñado para ser notado, para comunicar algo fuera del tablero. En el lenguaje del ajedrez es el equivalente a gritar. Valdés se quedó en silencio. El único sonido era su propia respiración, que se había vuelto superficial y rápida. Y entonces, Lira deslizó la fotografía sobre la mesa. La imagen de él, joven, sonriente, con su mano posesiva sobre el hombro de una niña feliz, frente a una cabaña de madera con un letrero inequívoco. La cabaña H6, maestro, dijo Lira. Su voz, ahora, un bisturí. Háblenos de la cabaña H6. El colapso de Ismael Valdés no fue una explosión,
Fue una implosión. El venerable anciano se desinfló ante sus ojos, su cuerpo encogiéndose, su rostro transformándose en una máscara de pánico y autocompasión. Su confesión comenzó como un torrente de justificaciones. No fue su culpa, fue de ella. Era terca, siseó, sus ojos llenos de una furia senil. Le di todo, la convertí en una genio, y ella quería tirarlo todo por la borda. Biología marina. Una vulgaridad. Quería estudiar peces. Yo le ofrecí la inmortalidad en el tablero, y ella eligió los peces. Contó la historia, su versión retorcida de los hechos. El engaño para llevarla a la cabaña, el intento de razonar con ella, de doblegar su voluntad. Ella se rebeló, me insultó, me dijo que mi mundo era pequeño y aburrido. A mí, describió el forcejeo, el empujón. Fue un accidente, repitió una y otra vez como un mantra. Se cayó, se golpeó la cabeza. No quería matarla, solo quería que entendiera. Quería proteger mi creación. Mientras hablaba, no había rastro de remordimiento por Sofía, solo un profundo lamento por sí mismo, por la destrucción de su legado, por la mancha en su nombre. Era el monólogo final y patético de un narcisista consumado, un hombre que amaba tanto el reflejo de su propio genio en los ojos de una niña, que prefirió extinguir esa luz antes que permitirle brillar por sí misma. La procesión a Valle de Bravo unos días después fue un evento sombrío y surrealista. Valdés, ahora un anciano frágil y esposado, guió a la fiscal Lira y a un equipo de forenses a través del bosque que rodeaba la cabaña abandonada. El lugar estaba en ruinas, la madera podrida, la naturaleza reclamando lo que era suyo. Valdés se detuvo bajo un roble viejo y señaló un punto en el suelo cubierto de hojarasca. «Ahí», dijo, su voz apenas un susurro. La excavación fue metódica, silenciosa, respetuosa. Javier estaba allí, observando desde la distancia, detrás de una cinta policial. No sentía odio ni satisfacción, solo un vacío inmenso. Y entonces uno de los forenses hizo una señal. Habían encontrado algo. Javier no necesitó ver lo que sacaban de la tierra. Lo supo. Supo que la búsqueda había terminado. El signo de interrogación que había gobernado su vida durante 18 años finalmente se había disuelto, dejando en su lugar un punto final. No era alivio, no era cierre, era simplemente el fin de la pregunta. El funeral fue pequeño y privado, en un cementerio tranquilo con vistas a las montañas. Elena estuvo a su lado. Se pararon juntos frente al pequeño ataúd, no como marido y mujer, sino como dos veteranos de una guerra larga y terrible, compartiendo un campo de batalla de recuerdos. No hubo lágrimas. El tiempo para las lágrimas había pasado hacía mucho tiempo. Cuando el ataúd descendió a la tierra, Elena tomó la mano de Javier. Fue un contacto breve, pero en él se transmitieron 18 años de dolor compartido, de culpas y de un amor que, a pesar de todo, nunca había muerto del todo. Fue un adiós a Sofía y también un silencioso perdón entre ellos. El juicio fue una formalidad mediática. Valdés fue condenado a la máxima pena y murió en prisión 2 años después. Pero para Javier, la verdadera justicia no estaba en un tribunal. Tenía que construirla él mismo. El primer paso fue venderlo todo, la casa familiar, con sus fantasmas y sus recuerdos. Y finalmente, el taller de relojería, su cueva, su santuario, su prisión. El día que le entregó las llaves al nuevo dueño, sintió que se quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que seguía cargando. Con el dinero, creó la Fundación Esquivel. La jugada de Sofía. Su misión era simple: proporcionar los recursos para que investigadores privados de primer nivel ayudaran a familias de bajos recursos a investigar casos de desaparecidos que la policía había abandonado. Se especializaban en buscar la jugada ilógica, el detalle que no encaja, la pista que se esconde a plena
vista. Su primer éxito fue el caso de un joven trabajador indígena desaparecido en el Estado de México. La policía había asumido que se había ido al norte, pero la fundación, analizando sus redes sociales, encontró un mensaje codificado en un foro de un videojuego. Rastrearon la señal y lo encontraron en un taller clandestino, víctima de trata de personas. El día que Javier vio al joven reunirse con su madre, una mujer que tenía en los ojos la misma desesperación que él había tenido durante años, sintió por primera vez en 18 años algo parecido a la alegría. Su dolor se había transformado en el propósito de otro. 5 años después, un parque en la Ciudad de México, bañado por el sol de la mañana. Javier Esquivel, ahora un hombre de 70 años con una paz serena en la mirada, está sentado frente a una de las mesas de ajedrez de cemento. Está enseñando a jugar a una niña pequeña, de unos 7 u 8 años. Es la hermana menor del joven que su fundación ayudó a encontrar. La niña, con el ceño fruncido en concentración, mueve un peón. ¿Esa fue una buena jugada, señor Javier?, pregunta. Javier la mira y sonríe. Una sonrisa genuina, cálida. Cualquier jugada que haces pensando es una buena jugada, le responde. ¿Pero cuál es la mejor de todas? ¿La que gana más rápido? Él niega suavemente con la cabeza. Se toma un momento, mirando las piezas, pero viendo mucho más allá, a través del tiempo y del dolor. La mejor jugada, mi niña, dice finalmente. Su voz suave y clara es la que te hace sentir libre. La cámara se aleja lentamente. Vemos al anciano y a la niña compartiendo un momento de calma. Nos fijamos en un detalle en el borde de la mesa de ajedrez. Una pequeña placa de bronce, pulida por las manos de cientos de jugadores. La inscripción dice, en memoria de Sofía Esquivel, la reina, cuya partida aún nos enseña a jugar. Hay jugadas que no terminan en el tablero, sino que resuenan en la memoria. Y para un padre, para un ser querido, no existe el jaque mate, mientras el recuerdo de un ausente siga en pie, moviendo piezas en el corazón. La verdad, como la mejor de las estrategias, a veces requiere una paciencia infinita, el sacrificio de una vida entera y una fe inquebrantable en que tarde o temprano llegará la próxima jugada, la jugada que lo cambiará todo.